Nunca imaginé que la llegada de mi madre cambiaría todo, y que yo tenía la clave del edificio. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El timbre sonó como un eco en mi cabeza. Era una tarde gris, las nubes pesadas se arrastraban por el cielo, amenazando con desatar una tormenta. Abrí la puerta y ahí estaba ella, mi madre, con su abrigo desgastado y la mirada perdida. Mis piernas temblaron, el corazón se me escapaba del pecho. «Hola, hijo», dijo con una voz que parecía pertenecer a otra vida. La casa olía a polvo y recuerdos olvidados. Mi madre había estado ausente por tanto tiempo. ¿Qué quería ahora? La desesperación me llenaba, pero una chispa de esperanza me mantenía en pie. Ella era la razón de mis pesadillas, pero también la fuente de mi mayor deseo, que volviera a ser como antes. Las cosas nunca fueron sencillas entre nosotros. Recuerdo sus gritos, su decepción, la fría distancia que creció entre nosotros como una muralla inquebrantable. Pero en ese instante, observando su rostro, pude detectar un destello de vulnerabilidad. Sus ojos cersos me hablaban de traiciones pasadas, de secretos que nunca se atrevió a confesar. «Necesito que me escuches», empezó a decir, mientras se sentaba en el viejo sofá de la sala. Su mano temblaba cuando pasó la mirada por el lugar. «He vuelto porque hay algo importante que debes saber». El aire se llenó de un silencio denso. Mis sentidos se agudizaron. Tenía la sensación de que eso era solo el principio, que lo que venía era aún más increíble. Una revelación que cambiaría todo. De repente, el sonido del reloj en la pared se volvió ensordecedor. Tic-tac. Tic-tac. «Tu padre», comenzó, pero la frase se congeló en sus labios. Miró hacia la ventana, como si el mundo exterior pudiera ofrecerle una salida. «Tu padre no era quien pensabas». El silencio se volvió un grito, cada palabra cortante como un cuchillo. El peso de la verdad se cernía en el aire, como un espíritu inquieto. «¿Qué quieres decir?», pregunté, confundido, el calor subiendo por mi rostro. Ella se mordió el labio inferior, su voz apenas un susurro. «Tienes que saber sobre el edificio, sobre el secreto que guardamos». Miré la mesa, con sus objetos olvidados, reafirmando que nuestra historia estaba cargada de enredos oscuros, y ahí estaba, en mi bolsillo, un pequeño objeto frío. Era la clave del edificio. Aquel lugar, que siempre había considerado casi como un mito familiar, ahora era más real que nunca. Las piezas de un rompecabezas invisible empezaban a encajar, pero el miedo se apoderaba de mí. «Debemos ir ahí», dijo ella con firmeza, la voz temblando un poco. Mis manos sudorosas buscaban algo a lo que aferrarme. La clave chisporroteaba como un relámpago en mi mente, prometiendo respuestas. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», le cuestioné, casi gritando. El dolor de años de ausencia y la incertidumbre se mezclaban en un torbellino de emociones. «Porque era peligroso», respondió, sus ojos desenfocados, perdidos en un lugar oscuro. Y allí estaba, la revelación flotando en el aire, como un susurro de tormenta. ¿Qué misterios escondería ese edificio? Y más importante aún, ¿qué se desataría si decidíamos descubrirlo? «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querrías perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos». La atmósfera en la habitación cambió, se volvió densa casi como el aire antes de una tormenta. Mi madre se removió en el sofá, nerviosa. Yo seguía sosteniendo la clave como si fuera un objeto maldito, y en mi mente, una batalla se libraba entre el deseo de entender y el instinto de protegerme del dolor que podría venir con esas respuestas. Fue entonces cuando la vi, con los ojos llenos de lágrimas que apenas contenía, y el abismo entre nosotros se llenó de algo inesperado, empatía. «¿Por qué la verdad tiene que ser peligrosa?», pregunté, la voz quebrándose. «¿Por qué no podemos simplemente ser una familia normal, madre?». Ella se cubrió el rostro con las manos y exhaló con pesadez, y antes de que pudiera desahogar mi frustración, ella levantó la vista, y en sus ojos encontré un mar de culpa, un brillo de desesperación que no había visto antes. «Porque nunca fuimos normales».
Ese edificio guarda secretos que no solo nos afectan a nosotros, sino a muchas personas en nuestro pasado. Tu abuelo él estaba involucrado en cosas oscuras, y conocía la verdad sobre quiénes éramos, confesó, cada palabra un torrente que luchaba por salir. Los errores de las generaciones pasadas resonaron en nuestra familia, y no supe cómo educarte, cómo protegerte de lo que nos perseguía. ¿Y por eso te fuiste? Cuestioné, la ira surgiendo mezclada con la tristeza. ¿Por eso me dejaste solo? Ella bajó la mirada, los dedos frotando el viejo tejido de su abrigo. No quería que te arrastrara a un abismo que nunca entendí del todo. Mi ausencia fue mi propio intento de protegerte, aunque me suena a excusa. Sus palabras eran espinas en mi pecho, y mientras luchaba por mantener el control, la voz del primer impulso me decía que debía irme, que la distancia era la única respuesta sensata. Pero había algo en el aire, un hilo invisible que me atrapaba y me obligaba a permanecer ahí, escuchando, sintiendo. ¿Qué hay del edificio? Le rogué. ¿Qué secretos guarda que nos afectan a nosotros? Ella respiró hondo, su voz temblando, pero todavía había una determinación en su mirada. Dentro de él hay un sótano. Es donde todo comenzó. Ahí guardamos el legado de nuestra familia, y el último paso para cerrar este ciclo. Su voz se detuvo abruptamente, y una sombra cruzó su rostro. ¿Qué quería decir? ¿Qué tipo de legado? Pregunté, notando que el terror comenzaba a sustituir a la confusión en mi estómago. Ella se quedó en silencio, contemplando las cortinas raídas que colgaban de la ventana, como si pudiera ver más allá de las paredes. Vas a descubrir cosas que cambiarán lo que sientes sobre tu vida, sobre quién eres, afirmó, y una oleada de incertidumbre me golpeó como un tsunami. La imagen del edificio, viejo y desgastado pero lleno de secretos, comenzó a formarse en mi mente. ¿Y cuál es el primer paso para desenterrar la verdad? Pregunté, sintiendo que estaba cruzando un umbral del que no podría volver. Debemos ir esta noche, afirmó con convicción, y en su tono había un indicio de desafío, como si lidiar con nuestros demonios familiares en ese momento pudiera acallar a los propios. El sol comenzaba a caer, proyectando sombras largas y frías en la habitación. Esa pequeña clave que aún sostenía en mi mano parecía ahora un objeto de poder en este viaje incierto. A medida que me preparaba para salir, algo en mi pecho se encendió con un rayo de esperanza. Quizás en este viaje juntos, esta vez, podríamos encontrar una forma de sanar las viejas heridas. Cuando llegamos a la entrada del edificio, la estructura se alzaba imponente frente a nosotros, cargada de una historia que nos afectaba a ambos. Este es solo el comienzo, murmuró mi madre, recordándome que el miedo transformado en valentía era nuestra única opción. Con un último vistazo a su rostro, una mezcla de miedo y resolución, procedí a insertar la clave en la cerradura de la puerta. Nada podría prepararnos para lo que encontraríamos al otro lado, y, en ese momento, supe que los ecos del pasado comenzarían a hablar en voces que jamás imaginé escuchar. La puerta se abrió, y todo mi mundo cambió de nuevo. El aire en el vestíbulo del edificio era pesado, impregnado de un olor a moho y polvo olvidado. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas sucias, creando sombras inquietantes en las paredes desgastadas. La clave, aún entre mis dedos, parecía vibrar con la energía de lo desconocido. ¿Estás lista para esto? Pregunté, la voz casi un susurro. Mi madre asintió, su mirada fiera chocando con la ansiedad que también me devoraba. Un nudo se formó en mi estómago a medida que cruzábamos el umbral. Una parte de mí anhelaba descubrir los secretos, pero otra, más profunda, temía lo que podrían provocar. Los pasos resonaban en el suelo de madera, un eco sombrío que acompañaba nuestro viaje. Vamos al sótano, dijo ella con una firmeza renovada. Mis pasos se hicieron más pesados al descender la escalera, como si cada peldaño nos acercara más a un pasado que pedía ser revelado pero que también podría desatar una tormenta de emociones incontrolables. Cuando llegamos al sótano, la oscuridad se hizo más tangible. Mi madre se adelantó, y con un temblor en la mano, encendió una linterna. La luz temblorosa dibujó figuras en las paredes, revelando estantes llenos de cajas cubiertas de polvo. La visión de las cosas olvidadas me hizo sentir como si estuviera mirando las piezas de un rompecabezas que nunca había sido completado. Todo lo que necesitamos está aquí, dijo mi madre, la voz un leve eco en el silencio opresivo. Empecé a abrir una de las cajas, y al hacerlo, un torrente de fotografías y cartas antiguas emergió, como un manantial que había estado oculto. Las imágenes mostraban a personas que parecían familiares, pero cuyos nombres nunca había oído.
Quiero que leas esto, me dijo, pasándome una carta amarilla, desgastada en los bordes. Mientras la leía, las palabras comenzaron a revelar secretos que me dejaban sin aliento. Había menciones sobre un pacto hecho por mi abuelo, algo que involucraba a nuestra familia y una red de personas que operaban en las sombras. La angustia se apoderó de mí, como si cada línea me confesara el peso de un legado que había estado oculto cerca de mi piel. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, le reproché, sintiendo la traición en cada sílaba. Ella bajó la cabeza, la culpa pesando como una losa entre nosotros. Pensé que así te protegería. No tenía idea de la magnitud de lo que ocurrió. Solo deseaba que tu vida fuera normal. ¿Normal? ¿Cómo se supone que pueda vivir una vida normal después de esto? La voz estalló, dejando al descubierto la vulnerabilidad que había estado presa en mí por tanto tiempo. Me volví hacia ella, mis ojos llenos de preguntas y rencor, pero también de miedo. Te prometo que esto no es el final. Hay una razón por la que estamos aquí, dijo, alzando la mirada con una convicción renovada. Me di cuenta de que dentro de ella había una pequeña chispa de esperanza que podía encender un cambio. ¿Cuál es la razón?, pregunté, el temor comenzando a transformarse en curiosidad. Para romper el ciclo. Si no abordamos esto, nos seguirá persiguiendo. Cada palabra que decía era como un golpe de campana, resonando en la quietud del sótano. Había un poder en su voz, una promesa de que, aunque el dolor fuera inevitable, la verdad podría traer la posibilidad de redención. Tendremos que entender todo lo que pasó, cada rincón oscuro de nuestro pasado, para liberar lo que se nos ha cargado, continuó. En su mirada vi algo que no había reconocido antes, una lucha propia contra el miedo, un camino hacia la reconciliación. Mientras examinábamos la caja, descubrí un objeto que me heló la sangre, una medalla antigua, grabada con un símbolo que había visto en algunos de los documentos. Mi madre parecía haberse paralizado al verla. Eso no debería estar aquí, musitó, retrocediendo un paso. La tensión en el ambiente se intensificó, como si el edificio mismo nos observase. ¿Qué significa?, le pregunté, incapaz de contener la curiosidad y el terror. Ella se quedó en silencio, el rostro reflejando una mezcla de reconocimiento y miedo. No deberías haberlo encontrado, dijo, su voz temblando, y en ese instante supe que habíamos cruzado un umbral del que no había marcha atrás. Fue en ese momento que entendí que lo que había comenzado como un deseo de conocer la verdad, podría transformarse rápidamente en un camino que alteraría nuestras vidas para siempre. La medalla pesaba entre mis manos, y aunque sabía que no era un objeto ordinario, su significado se escapaba de mi comprensión. ¿Por qué no debería estar aquí?, pregunté, intentando llevar la conversación hacia un terreno más claro, más seguro, pero la incertidumbre en la voz de mi madre era un eco de lo que aún no habíamos enfrentado. Ese símbolo representa algo que jamás quise que supieras, dijo al fin, tragando saliva. Su mirada se posó en el suelo, como si las tablones de madera pudieran ofrecerle respuestas que el aire denso no podía. Está ligado a un legado de decisiones difíciles y sacrificios. Es nuestra historia, pero también es un tipo de maldición. ¿Una maldición?, repetí, sintiendo que mi mundo comenzaba a desmoronarse. ¿Por qué no luchamos contra ella, entonces? ¿Por qué no hablamos de esto antes? Sentí que las paredes del sótano se acercaban, acurrucándome en un rincón oscuro donde la paranoia empezó a enraizarse. Mi madre se acercó, tocando mi brazo con suavidad, y aunque su toque era reconfortante, había un abismo de dolor en su expresión. No entendías, cariño. Yo fui parte de esto, y no quería que tú cargaras con su peso, insistió, con los ojos brillantes de emociones reprimidas. La historia de nuestra familia está llena de sombras. Cosas que heredarás si no encontramos la forma de romper el ciclo. A medida que las palabras resonaban en mi mente, me pregunté si había más en este sótano que solo polvo y memoria. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quiénes están involucrados? Si esto nos persigue, tal vez haya algo que podamos hacer para protegernos, expuse, apretando la medalla en mi mano como si, de alguna manera, pudiera convertirla en un escudo. Debemos entenderlo todo. Hablar con los que todavía están en la red. Hay secretos que llevamos en la sangre, conexiones que no elegimos pero que nos definen, dijo, su voz cargada de un temblor que apenas podía ocultar. No hay vuelta atrás, y puede que necesitemos ayuda. Lo del pacto hay quienes pueden sentirlo, quienes aún tienen un papel en esto. Un escalofrío recorrió mi columna. ¿Ayuda? ¿Se refiere a personas que supieron de esto?
Ella asintió, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. Podríamos buscar a mi hermana. Ella mencionó algo en el pasado, pero estoy segura de que jamás quise escuchar a fondo. Una vez más, creí que te protegía. ¿Y si no la encontramos a tiempo? ¿Y si esos secretos nos atrapan antes de que podamos hacer algo? Mis pensamientos se precipitaron al futuro, aterrados por lo que sabíamos y lo que ignorábamos. Sin pensarlo, abrí la caja donde estaba la medalla y la dejé caer junto al resto de documentos, creando un pequeño caos en nuestra búsqueda de respuestas. Debemos irnos. Debemos conseguir más información antes de que esto nos consuma. Mi madre miró la medalla, y en su cara vi un rayo de determinación que cortaba la bruma de la duda. Tienes razón. Necesitamos planificarlo bien. Pero recuerda, no toda la información será fácil de digerir. Hay cosas que tal vez desees no haber sabido. Mientras subíamos las escaleras, cada crujido sonaba como un recordatorio de que algo nos perseguía, que el tiempo era un enemigo y la historia una carga. Una vez en el vestíbulo, mi mente giraba sobre la angustia de lo que vendría. El frío de la noche se filtraba por la puerta abierta, recordándome que afuera, el mundo seguía girando ajeno a nuestras emociones desgarradas. ¿Y si no lo soportamos? Pregunté, por un momento dejando que la vulnerabilidad se colara en mi voz. ¿Y si este peso se vuelve demasiado grande? Juntas podemos soportarlo, respondió ella, una renovada luz en sus ojos y una firmeza en su voz que me hizo sentir que había un camino por recorrer, a pesar de las sombras. Siempre estaré aquí para ti, pero antes de poder sentirme completamente reconfortada, un sonido sutil pero inquietante reverberó a nuestras espaldas. Era como un susurro, un goteo de agua, pero no pudo ser. Era demasiado continuo, demasiado humano. Lo que nos volvió a encarar. Era la puerta del sótano. Me volví lentamente, el corazón latiendo desbocado. ¿Quién está ahí?, exclamé, sintiendo que el aire se volvía irreal, como un telón que a punto estaba de caer. La luz de la linterna comenzó a parpadear, y la penumbra tomó vida de nuevo, cada rincón apareciendo más oscuro, como un viejo conocido que espera su momento. El silencio se convirtió en algo pesado, como si el aire mismo se convirtiera en un manto invisible que nos oprimía. Mamá, susurré, buscando alguna respuesta en su rostro. Ella estaba como petrificada, sus ojos tan abiertos que parecían dos brillantes espejos que reflejaban su terror. ¿Te gustaría que entrara alguien, fuera quien fuese, en este momento?, me preguntó, su voz apenas un hilo. Me estremecí. La incertidumbre en su mirada era un eco de la que se instalaba en mi pecho, creciendo con cada momento que pasaba. Tal vez sea solo el viento, ofrecí, aunque mis palabras sabían a mentira. El sonido persistía, un eco de pasos que se acercaba sigilosamente, como un ladrón en la noche. La puerta del sótano crujió, y un estremecimiento recorrió mi columna. Tal vez deberíamos irnos de aquí, sugerí, mis instintos gritándome que no era el momento de investigar, pero en la segunda que corrí la mirada hacia la salida, vi un destello. En la penumbra, una figura se perfilaba, y aunque la luz vacilante apenas la delineaba, su presencia sentía como la de alguien que había estado esperando en las sombras. Mamá es ella, murmuré, la sirena de la intuición resonando en mi cabeza, haciendo que el vórtice de la desesperación girara aún más rápido en mi estómago. ¿Quién eres?, preguntó mi madre, ahora con una voz que intentaba ser firme, la bravura revestida del amor de una madre. La figura quedó inmóvil, su rostro oculto en la oscuridad, pero una risa baja y suspicaz llenó el espacio. Un rayo de luz se cortó por el oscuro y la vi por un instante. Era una mujer de rasgos conocidos, pero distorsionados por la maraña de años de distancia. Hola, hermana, dijo. Su tono, afilado como un cuchillo, resonó en mis oídos. Aunque no pareces feliz de verme. ¿O es que simplemente te asusta que la verdad haya regresado? Mi madre dio un paso atrás, el pánico escrito en su rostro. ¿Por qué has venido? La voz de mi madre temblaba, un eco de las emociones que en las sombras guardaban una historia que nunca se había cerrado. La atmósfera se volvió densa, como si las paredes mismas supieran que estábamos a punto de tocar un hilo sensible. Porque es hora de afrontar lo que han escondido. Lo que han intentado olvidar. Ella se acercó un paso más. Y, más importante, porque el tiempo se está agotando. ¿De qué estás hablando?, interrumpí, sintiendo que cada palabra se disparaba de mis labios cargadas de ansiedad. Un rompecabezas de sensaciones me invadió, la urgencia del momento,
las sombras del pasado, la carga que se dejaba sentir en mis hombros. ¿Qué sabes tú de la maldición? Más de lo que puedes imaginar, dijo mientras sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora. Y más aún, lo que llevas contigo. Eres parte de la clave. Todo esto pertenece a ti. Una ola de confusión me abrumó, salpicando mis pensamientos con trazos de historias que nunca había escuchado de boca de mi madre. ¿Qué quieres decir? ¿Qué clave?, pregunté, mi voz temblorosa ahora. El peso de la medalla en mi mano se hizo presente, y la sensación de ser el centro de algo vasto e incontrolable profundizó mi ansiedad. Ven, insistió ella, y el tono de su voz adoptó un aire casi maternal. Te lo explicaré todo, si tan solo te atreves a afrontar lo que se ha anidado en ti desde antes de nacer. La habitación pareció dar un giro, como si el mundo estuviera gritando por romper sus cadenas, y mi corazón se detuvo por un momento. ¿Y si me arrepiento? ¿Y si es un error? Las decisiones más dolorosas son las que nos liberan, respondió, su mirada quebrantando el velo de mis dudas. Pero tienes que estar dispuesta a mirar la verdad de frente. Con un abrumador impulso de valentía, tragué lo que quedaba de mi miedo. Supe que había una decisión que hacer, una línea que cruzar. Está bien. Quiero saber, afirmé, y sentí como el peso de la medalla en mi mano se transformaba en un ancla, confluyendo mis emociones en un propósito unificado. Pero mientras un destello de esperanza comenzaba a atisbar entre las nubes de la incertidumbre. El sonido de la puerta del sótano cerrándose lentamente interrumpió nuestro momento. Un nuevo terror se apoderó de mí, y la risa de la mujer resonó nuevamente, llenando la habitación con un eco que sabía a ironía y a angustia. Demasiado tarde, dijo ella, mientras las últimas palabras de mi madre quedaron atrapadas en el aire. No, con cada latido, el pánico creció hasta convertirse en puro terror. La oscuridad se apoderó de nosotros y, en la penumbra, comprendí de manera desgarradora que lo que seguía podría llevarnos a un abismo del que quizás no regresaríamos. El silencio que siguió al grito de mi madre se convirtió en un eco palpable, envolviéndonos en una atmósfera espesa e inquietante. La figura que había emergido de la sombra sonreía con un aire de triunfo, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Mis manos temblaban, la medalla en mi palma parecía arder, y la gnosis del peligro se entrelazaba con una urgencia primitiva que gritaba en mi interior. Mamá, llamé, buscando en sus ojos una chispa de confianza que me devolviera la calma. Pero el horror reflejado en su mirada solo me dio más miedo. Por un corto momento, su rostro se tornó en un espejo de la desesperación que me invadía. Por un instante, deseé haber estado vestida de valor, pero el frío miedo me mantenía quieta en su lugar. ¿Qué es lo que realmente sabes, hermana?, continuó la figura con una dulzura perturbadora, acercándose a nosotras lentamente, como si cada paso la acercara un poco más a desenmascarar los secretos ocultos. No podemos esperar más. Es hora de recordar. ¿Recuerda qué?, pregunté, tratando de aferrarme a las palabras, a los recuerdos que no sabía que poseía. Entre la oscuridad y la confusión, sentí luces parpadeantes de momentos pasados. Una niñez escondida en un rincón del tiempo, una sonrisa difusa de una madre no era mi madre, sino otra de la que no había oído ni una palabra. Todo empieza por el legado, respondió la figura, como si pudiera leer mis pensamientos. Esta maldición no es solo un adefesio del pasado. Todo lo que ha sucedido ha sido parte de un ciclo que solo tú puedes romper. Estás conectada de una forma que no entiendes. Mis manos apretaron la medalla con fuerza, ansiosa por descubrir cómo encajaba en el rompecabezas de mi vida. Dime la verdad, exigí, mis palabras llenas de la frustración que ardía en mi pecho. Si soy la clave, necesito saber cómo usarla. ¿Qué tengo que hacer? La mujer sonrió de nuevo, esta vez con una pátina de tristeza en su expresión. Debes desprenderte de lo que te pesa. La verdad siempre requiere sacrificio, cariño. A lo largo de tu vida has marchado por senderos llenos de sombras, pero es hora de enfrentarte a las tuyas. La sombra de lo que había dicho desfalleció en mí, transformándose en un susurro que a la vez era liberador y aplastante. ¿Qué debo sacrificar? Las palabras me salieron en un torrente, y la vulnerabilidad me hizo sentir expuesta al mundo. El dolor del pasado por fin comenzaba a retumbar en la superficie. A veces, debes despojarte de lo que más amas para descubrir quién eres realmente, dijo la mujer con un eco lejano de dolor en su voz. No puedo vivir sin esto, me desgarré, señalando a mi madre, quien apenas podía sostenerse en pie. La idea de perderla era una pesadilla de la que no quería despertar.
Si hay un enemigo al acecho, lo enfrentaremos juntas. Ella desenfocó la mirada, mientras luchaba por contener su propio llanto. No podemos. No si esto es como pienso que es. Ella y yo tenemos una historia que se remonta a mucho más tiempo del que imaginas. Las palabras de mi madre, en su dolor, resonaron como un canto desgarrador que viajaba entre nosotros, adentrándose en la memoria. Era como si la sala misma temblara, capturando el peso del legado que arrastrábamos. Me despertó la comprensión de que había más en juego, algo mayor que el miedo. Calma. Grité, intentando recuperar un poco de control aunque por dentro todo estuviera desmoronándose. La figura pululante aún se acercaba, llevando consigo una promesa de oscuridad. Si hay secretos, no podemos permitir que se queden aquí. Hablemos de esto. Eso desata algo que podría destruirnos. Repuso mi madre de forma urgente. Mamá, escúchame, insistí, pero antes de que pudiera continuar, el aire a nuestro alrededor se volvió inquieto y vibrante. La luz continua y vacilante del sótano se disparó como si un rayo hubiera atravesado el espacio. Una grieta se abrió en la pared, y una fuerza oscura pudo sentirse como una ola que barrió con todo a su paso. Puedes irte de aquí por propia voluntad, o puedes enfrentarte a lo inevitable, dijo la figura con un tono monótono, sepulcral. Entonces, el espacio se llenó con susurros de antiguas voces, un ensordecedor lamento que me hizo retroceder. En ese instante, comprendí que el tiempo se agotaba, y que cada segundo que pasaba, nos empujaba más cerca del abismo que deseaba evitar. ¿Pero podría sacrificarlo todo? Mientras consideraba mi próxima acción, el sonido de un reloj repleto de traumas antiguos comenzó a marcar el compás de nuestra tragedia en la oscuridad. La figura sonrió, y en su mirada ardía la promesa de un caos en la que solo nosotros podríamos encontrar la salida si es que nos atrevíamos a mirar a los ojos del destino. El susurro del tiempo se detuvo por un momento, atrapándonos en la telaraña de incertidumbre que se había tejido entre nosotros. El terror pulsaba como un tambor en mi pecho mientras miraba las grietas en la pared, como si el mismo edificio estuviera respirando con un dolor ancestral. La figura, irguiéndose en su potencia, se convirtió en el foco de todas nuestras ansiedades. Cada segundo que pasaba se deslizaba como arena entre nuestros dedos. Mamá, repetí, mi voz temblorosa apenas un eco del coraje que deseaba proyectar. Ante mi súplica, la mirada de mi madre comenzó a cambiar. Era como si la desesperación de su rostro empezara a ser reemplazada por una chispa de determinación. ¿Qué secretos estás guardando? ¿Qué es lo que tanto temes? Mientras las palabras escapaban de mis labios, observé la lucha interna que mostraba su rostro. Vi cómo la mujer decidida que siempre había sido se desvanecía a la sombra de los recuerdos. Todo en ella clamaba por salir, por liberar una carga que había sido demasiado pesada durante demasiado tiempo. Antes de que pudiera recobrar el aliento, la figura de sombra respondió. No es solo su peso, querida. Es la carga de la verdad, y esa carga pertenece a todos nosotros, dijo, sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y rebeldía. Es hora de que conozcas la historia que te une a ella. Mis pensamientos se dispararon. La historia. ¿Qué historia? No podía soportar más el peso de la incertidumbre. El aire a mi alrededor crepitaba con una energía palpable, cada palabra se sentía como una piedra lanzada en un estanque, creando ondas que se filtraban en lo desconocido. No puedo permitir que la historia de su dolor se convierta en la mía. Grité, y en ese instante, un rayo de resolución iluminó mi corazón. Quiero ser libre. Quiero ser yo y no solo un eco de sus sufrimientos. La figura sonrió, un gesto que me heló por dentro, al menos lo intenté. Para ser libre, debes enfrentar las raíces del dolor. La verdad no muerde, cariña, es el miedo lo que lo hace. Y de repente, algo cambió en mi madre. Se giró hacia mí con una mezcla de amor y sufrimiento. Hay cosas que no quise que supieras, cosas que me aterran. Pero tal vez es hora de que cargues con esto, por el respeto a lo que somos. ¿Qué significa eso?, pregunté, la trepidante ansiedad se transformó en un torbellino de preguntas. Las luces del sótano comenzaron a parpadear frenéticamente, como anunciando la llegada de una tempestad. Sin previo aviso, con un movimiento súbito, mi madre rompió la distancia entre nosotras, acercándose a mí y tomando mis manos entre las suyas. Prométeme que enfrentarás la verdad con valentía, aunque pueda hacerte daño. Porque la única forma de desatar nuestro legado es atravesando el dolor. La conexión fue electrizante, y sentí su amor, su miedo y su decisión,
flotando entre nosotras como una fuerza imparable. Pero había un eco en sus palabras que todavía no podía comprender. Mamá, no. ¿Por qué no podemos enfrentar esto juntas? Mi voz se quebró mientras las sombras parecían cerrarse a nuestro alrededor. Incluso ante mi súplica, ella se enderezó, su expresión cargada de aceptación. A veces, el amor significa soltar, a veces significa dejar que el dolor se disuelva en la luz. No me estoy alejando, cariño. Estoy asegurando que tú no lleves esta cruz sola, y en ese instante, las luces cesaron, el aire se volvió gélido, y un estruendo resonó, empujando a sombras a nuestro alrededor. La grieta en la pared comenzó a abrirse más, y del abismo que se revelaba, una corriente oscura emergió, como serpientes enredándose, listas para devorarnos. Rápido, aquí. Gritó la figura, gesticulando para que nos acercáramos. No, mamá, no puedes hacerme esto. Grité mientras el pánico inundaba mi pecho. En un instante, comprendí que todo el dolor y el sacrificio que había mencionado podían ser mucho más tangibles de lo que imaginaba. Debo hacerlo, respondió, y su mirada se volvió una espadada de determinación. Confía en ti, en la fuerza que llevas. Dentro, en ese momento, comprendí que la elección de enfrentar nuestro destino recaía en mis manos. Pero en ese preciso instante de confusión, la oscuridad comenzó a extenderse hacia mí, mientras mi madre se acercaba, dispuesta a hacerse frente al abismo que ambas habíamos estado desenterrando. Mamá, grité, y al instante su rostro se tornó en un reflejo de angustia mientras su figura se desvanecía en medio de la penumbra, sola, empujada hacia el misterio, sintiendo como el tiempo se desmoronaba a mi alrededor, comprendí que no había vuelta atrás. La elección debía hacerse aquí y ahora, enfrentando no solo lo que estaba a punto de ser liberado, sino también los ecos de un pasado que nunca había querido escuchar. El aire se volvió pesado, tangente con la angustia. Los ecos de la voz de mi madre seguían reverberando en mi mente, y mientras la oscuridad se alzaba ante mí, un partícipe involuntario de esta sinfonía de dolor, sentí que mi pecho se comprimía. ¿Dónde estaba ella? ¿Por qué había dado un paso hacia el abismo? Las preguntas machacaban mi cabeza, cada una como un golpe en las paredes de esta prisión emocional. Mamá. Grité una vez más, como si mi voz pudiera deshacer el tejido de sombras que la había atrapado. Sin embargo, solo el eco de mis gritos rebotaba en el espacio. La figura, ahora oscurecida en la tempestad, se convirtió en un mero susurro de lo que había sido. Era un recordatorio de que en este juego de relámpagos y penumbras, resoluciones y sacrificios, las líneas entre el amor y el miedo a menudo eran difusas. Soy yo quien debe cruzar este umbral, murmuró la sombra, el sonido de su voz era como el crepitar de las hojas secas, quebrándose bajo el peso de una carga no compartida. Las palabras se deslizaban entre las grietas, retumbando en la cámara de mi corazón, con cada latido, las grietas en la pared parecían extenderse, formando hendiduras que absorbían la luz. Me senté en el suelo frío, la sensación de desamparo creciente al darme cuenta de que estaba experimentando una disonancia profunda. Quería ser libre, ¿pero de qué precio? El ecosistema emocional que había intentado protegerse se desmoronaba, dejando a la vista todo lo que había temido ser. Repentinamente, en medio de todo el confusión, una visión fugaz llenó mi mente. La conexión que sentía antes con mi madre emergió, y su energía innegable brillaba como un faro lejos en la penumbra. Carrera hacia lo que más temes. Las palabras de la figura resonaban, un eco de lo que mi madre había tratado de enseñarme. Podía casi ver su rostro a través del velo de sombras, la serenidad de su sacrificio que hacía eco de su amor. ¿Qué hay detrás de este dolor? Pregunté en un murmullo, desbordando en un estallido de emociones. ¿Qué tengo que enfrentar? Y en respuesta, la corriente oscura comenzó a formar visiones de pesadilla. Las imágenes se entrelazaron, agarrándose unas a otras, y absorbí cada pedazo de mi vida que había guardado, la pérdida de momentos desde el instante en que había comenzado a cerrar la puerta de mi corazón. Cada herida, cada lágrima, cada rayo de felicidad mezclándose en una danza macabra, una figura difusa fluyó de las sombras. Su mirada era dolorosa, pero había un destello de reconocimiento. Era como pararme frente a un espejo que indicaba mi propia fragilidad. El miedo es una prisión, dijo la figura en un susurro, y por un instante, logré ver mi madre atrapada en la tormenta, su propio reflejo perdido en sus propios laberintos de temor. No, no estoy lista, respondí con la voz temblorosa, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. Pero en esa frágil declaración, se desató una rebelión dentro de mí, una chispa que se encendía a pesar del caos.
Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y el estruendo del abismo resonó a mi alrededor. La figura parecía trascender, convirtiéndose en un viento que envolvía mis pensamientos, empujándome a recordar la promesa que había hecho, enfrentar la verdad con valentía, incluso si dañaba. Sabía que era hora de dar un paso hacia ellos, de despojarme de los escudos que había usado para protegerme, y así, extendí la mano hacia el abismo, ansiosa por tocar la oscuridad que había intentado evitar. Si tengo que cargar con esto, entonces lo haré, proclamé, con el corazón palpitando en mi pecho. Pero en ese momento, la sombra dio un paso hacia atrás, creando un desgarro en el aire, como si reconociera mi determinación. Atrévete a recordar, dijo, y la oscuridad se disolvió solo parcialmente, revelando un hilo pulsante de luz, un camino a través del tormento. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, una risa estruendosa resonó desde el fondo de la grieta. Era un sonido que conocía. Siempre has tenido la clave, pero nunca has querido usarla. La voz parecía burlona, asumiendo un tono que me helaba la sangre. La cuestión no era si tenía la clave, sino si estaba dispuesta a girarla. El abismo se estremeció, palpitando a mi alrededor, y en un respiro, las revelaciones comenzaron a apilarse como hojas secas. Cuando todo parecía mezclarse en un caos que amenazaba con consumirlo todo, comprendí que esta batalla era también por todas las personas que había amado, cada conexión que había sentido, cada lección aprendida. Si este era el momento de hacer frente a la verdad, debía armarme con lo que había ganado. Pero una parte de mí se preguntaba si realmente podía con ello, si me atrevería a abrir la puerta hacia un legado más allá de la sombra de mis miedos, y mientras una sombra más se acercaba, sentí el frío recorrer mi piel, y el eco de la risa aún resonaba en el aire, inmovilizándome. Era un recordatorio sombrío. Tal vez solo siendo sincera conmigo misma podría desatar todo el potencial que nunca supe que tenía. Las grietas en la pared comenzaron a formar figuras conocidas. ¿Podría enfrentar el dolor sin perder la esperanza? En ese instante, me pregunté si el verdadero abismo que temía era el camino a la libertad, y si la figura que estaba frente a mí era el reflejo de lo que podría llegar a ser. Misterios anidados en otros misterios, y el tiempo corría. Era claro que la clave del edificio, y quizás de mi libertad, ya había sido revelada. Pero aún había obstáculos por enfrentar, y cada respuesta que buscaba podía culminar en una verdad insostenible. El silencio se expandió tras la risa burlona, dejando un vacío helado que se clavó en mis entrañas. A medida que el eco decrecía, sentí que la oscuridad comenzaba a aplastarme. La figura que se me había presentado, esa sombra que parecía contener todos mis propios temores, se desvaneció gradualmente, dejándome en aislamiento. ¿Qué esperaban de mí? Era suficiente con intentar enfrentar mi sombra sin sucumbir al pánico. Respiré profundo, sintiendo como el aire cargado de recuerdos y ansiedades se convertía en un ancla en mi pecho. Pasaron unos segundos antes de que el dolor del recuerdo me golpeara con la fuerza de una ola, la sonrisa de mi madre, su voz llena de ternura, los días de risas que parecían tan lejanos en este laberinto de desasosiego. Atrévete a recordar, resonaba en mi mente, como un mantra. Pero, ¿qué implicaba realmente recordar? Tomando aliento, cerré los ojos e imaginé la luz que había empezado a cambiar el paisaje. Me adentré en esa imagen brillante, permitiendo que cada destello me guiara hacia la parte más oscura de mi ser. Con cada paso, las figuras en las grietas de la pared comenzaban a cobrar vida, mostraban rostros que ya no podía ignorar. Eran los rostros de amigos caídos, amores perdidos, incluso partes de mí misma que había escondido, como si al hacerlo pudiera borrar el dolor. Mamá, susurré, su nombre cargando un peso a la vez ligero y aplastante. Necesitaba su voz, su cercanía, para enfrentar lo que estaba por venir. Me dejé llevar por la imagen de su abrazo, ese refugio que había anhelado cada vez que las tempestades emocionales surgían. ¿Qué haría ella en este momento? Una oleada de calidez me envolvió, inyectando confianza en mis venas. Luego, sin poder evitarlo, recordé la desilusión que sentía hacia ella. La culpa y el resentimiento se asomaron a la superficie, como viejas olas que regresan a la orilla, trayendo con ellas arena y piedras. ¿Por qué te fuiste? Pregunté, sintiendo que mi voz temblaba, aunque el eco solo me devolvía la pregunta, un puñal en mis entrañas. Necesitaba respuestas, no solo de mi madre, sino de mí misma. Fue entonces cuando una nueva figura emergió del lado del abismo, más clara que antes. Sus grandes ojos reflejaban la tristeza que había llevado dentro. Era yo, o al menos era una versión de mí misma, con cicatrices visibles y el peso de toda una vida a cuestas. La culpa no te pertenece,
dijo con una voz suave pero firme. No puede ser prisionera de sus decisiones. Las palabras resonaron dentro de mí, y sentí un ligero resquicio de seguridad. Tenía que liberar esa carga. Pero, ¿qué significaba realmente dejar ir? Fue en ese mismo instante cuando comprendí que la luz que había encontrado en mis recuerdos no era solo de amor. Era también de dolor, de lucha, de aceptación. Aceptar que ya no puedo cambiar el pasado y que su amor no se extinguirá con su partida, reflexioné, como si finalmente estuviera esbozando partes de un rompecabezas, reconociendo que también podía encontrar la paz en el perdón. Perdón para mi madre, para mis recuerdos, y quizás el más difícil de todos, perdón para mí misma por haberme condenado a eclipsar mis propios sentimientos. A medida que estas realizaciones destellaban en mi mente, el abismo comenzó a agitarse. La grieta pulsante ante mí se sacudía, como si reaccionara ante ese acto de liberación que estaba ocurriendo en mi corazón. La sombra que había estado observándome parecía retorcerse a su alrededor, con un aire de imposibilidad. Sigue adelante. Grité, sintiendo la angustia salir de mi garganta. Las palabras vibraban en la oscuridad, desafiando el poder que hasta entonces había ejercido sobre mí. Tenía que avanzar, a pesar del terror que llenaba mi ser. Ante mí, el hilo de luz se intensificó, como una señal clara en medio de la tormenta. Me di cuenta de que, aunque el miedo seguía ahí, no tenía que dejar que me definiera. Podía tomar ese hilo y transformarlo en mi camino. Al dar un paso hacia adelante, el abismo tembló nuevamente, y en la superficie de la grieta, imágenes de mi madre bailaron con la luz. Sus ojos brillaban, y en un instante, sentí una conexión profunda. Vas en la dirección correcta, parecía decirme. Pero, en medio de esa revelación, sentí que una revelación aún mayor se avecinaba, una verdad que podría cambiar todo. ¿De verdad crees que puedes salir de aquí? Retumbó una voz conocida, la risa oscura emergiendo entre las sombras. Mi corazón se detuvo. Era una pregunta capciosa, una prueba de mi determinación. Pero ahora no estaba sola. Las figuras alrededor de mí parecían cobrar vida, llenando el espacio con sus energías. Estaba lista para enfrentarlas, con amor y compasión como bastión en este camino. Cuando la risa se apoderó del aire, volví la vista al camino de luz y, con valentía, di un paso adelante. Un gran susurro recorrió el abismo a mi alrededor. La esencia de mi madre vibró en cada rincón, y su amor me dio alas. Pero al mismo tiempo, esperaba que el siguiente paso no solamente fuera hacia la liberación. La expectativa de una verdad oculta me envolvía. Fue en ese punto preciso que el tiempo se detuvo, y una visión se proyectó. No era el futuro que esperaba, sino una imagen de lo que estaba por venir, de conexiones que se reanudarían con personas que jamás había imaginado. Y entre ellas, sentí la presencia de mi madre, acompañándome un paso más allá, hacia un horizonte iluminado, pero cargado de incógnitas. Tenía que elegir. Sabía que la clave del edificio no era solo mi camino, sino el comienzo de una nueva búsqueda, redescubrir lo que significaba ser realmente fuerte. Pero me preguntaba si estaba lista para el sacrificio que ello podría conllevar. El abismo que había temido se convirtió en una invitación hacia lo desconocido, donde el amor se entrelazaba con los secretos que aún guardaba en lo más profundo de mi ser. La luz del día comenzaba a asomar, filtrándose tímidamente a través de las ventanas sucias del edificio. El aire del sótano, cargado de tensión y secretos revelados, se tornó más ligero. La figura de mi tía, aún en la penumbra, parecía menos amenazante y más una guía, un camino hacia un lugar de perdón. Me detuve a un paso de ella, y en ese instante sentí el peso de mi historia, el dolor y las decisiones de generaciones atrapadas en un ciclo interminable. Pero también sentí la chispa de la valentía que había surgido en mí, un fuego que me empujaba a romper esas cadenas. Dame la clave, exigí, sintiendo que este símbolo de poder en mi vida no debía ser solo un residuo de un pasado sombrío. Mis manos se extendieron, y vi cómo la medalla brilló con una luz renovada, como si reconociera la profundidad de mi determinación. La figura vaciló, sus ojos se fueron llenando de matices de sorpresa. Eres más fuerte de lo que crees, dijo. Pero recuerda que cada verdad tiene su precio, y no todas las respuestas son fáciles de asimilar, asentí. Estaba lista para enfrentar las verdades dolorosas, para romper el ciclo de silencio que había atormentado a mi madre, a mi familia. Con cada respiración, el aire se sentía más limpio, como si la luz del exterior empeñara en arrastrar la sombra que había revestido nuestra historia. La medalla en mi mano comenzó a vibrar suavemente, y de repente, una visión clara inundó mi mente. Vi imágenes de mi madre,
no solo como la mujer que había estado perdida en su dolor, sino como una niña que había enfrentado su propio abismo. Me vi a mí misma en esos recuerdos, abrazando su juventud, sus sueños, sus miedos. El ciclo no era un castigo, era un legado que pedía ser reformulado. ¿Qué es lo que necesitas recordar?, pregunté, dirigiéndome no solo a ella, sino a las sombras que representaban mis propios temores. Lo que somos y lo que hemos hecho, respondió. La oscuridad puede ofrecer luz si eliges mirar más allá. Paso a paso, me acerqué. Una puerta al fondo del sótano se iluminó, como si desde allí fluyera la respuesta que tanto anhelaba. Pero el terror, una parte de mí, aún persistía. La historia se expandía en oleadas, y sentía que, al igual que mi madre, debía liberar aquello que me mantenía cautiva, el miedo al dolor, el lamento por un pasado que nunca podría ser cambiado. Dando un suspiro profundo, extendí la mano hacia la sombra, no como un signo de rendición, sino como un reconocimiento del poder que compartíamos. El sacrificio no siempre significa perder. A veces significa recordar quiénes somos. Una sonrisa inquieta cruzó el rostro de la figura. Tal vez es tiempo de reivindicarnos. El amor que sentimos por quienes hemos perdido puede ser un puente en este abismo que nos separa. Entonces, un estruendo resonó. La puerta se abrió, y la luz del sol se filtró, inundando el sótano, disipando las sombras que habían estado tan postradas. La presencia de mi madre, ese amor que sentí y había olvidado, ahora se volvía tangible, envolviéndome en una calidez que nunca había perdido. Recuerda, susurró, y en su voz encontré el eco de todo lo que había querido decir, cada lágrima y cada risa escondida en el silencio. Era un recordatorio de que no estoy sola y que esas memorias siempre forman parte de mí, aunque hubieran estado eclipsadas. Me volví hacia la figura de mi tía, a quien apenas conocía, y le entregué la medalla. Si esto representa un legado, entonces juntos redefiniremos lo que significa. Sean nuestras historias parte del amor, no del dolor. Ella tomó la medalla con suavidad, y al hacerlo, una ola de luz y amor parecía atravesar el lugar. Las sombras se disolvieron y el ciclo estaba a punto de cerrarse. La evolución hacia la redención comenzaba. Un silencio se extendió, pero en lugar de ser abrumador, era liberador. Allí, de pie en la puerta del sótano, todos los miedos, todas las preguntas, se desvanecieron en el aire fresco de la mañana. Caminando hacia adelante, ya no era solo una sombra de mi madre, sino él. Reflejo de dos mujeres que elegían enfrentar juntas el mundo. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras sentía el calor del sol en mi piel. Nunca seré prisionera de mi historia. Hoy, alzo un nuevo legado, y mientras mis pasos resonaban en el suelo del nuevo día, supe que la libertad no viene sin su propio sacrificio, pero era el camino correcto, el único que podía tomar. Las sombras se desvanecieron. Solo el amor permaneció. Hoy, elijo ser luz, murmuré hacia la brisa que acariciaba mi rostro, y sentí que la verdad, en su forma más pura, llenaba cada rincón de mi ser. La transformación no solo había comenzado, había llegado a su clímax, y en ese instante supe que el amor era la verdadera clave que habíamos estado buscando.